Éxodo capítulo 31. Tenemos aquí el Señor hablándole a Moisés una vez más y dice que llama a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo llena del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte para trabajar y labrar las piedras que el Señor había puesto para este tabernáculo. También vemos que llama a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y pone en el corazón la habilidad para hacer todo lo que el Señor había mandado en la tienda de reunión. Y luego describe todo lo que ellos van a estar haciendo como artesanos, trabajando en ese tabernáculo que el Señor le había mandado, como en las vestiduras, como en el altar, como en el incienso, como en el oro puro, y así todo lo que Dios les había mandado que hagan conforme a todo lo que Él había dicho. Luego del versículo 12 hacia adelante vemos que el Señor le habla a Moisés nuevamente y le dice que tienen que guardar el día de reposo. Verso 13: habla pues a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santifico. Ellos debían guardar el día del Señor sin profanarlo, porque aquel que profanara ese día dice que ciertamente morirá. Esta era una señal de este pacto, tal como lo había sido la señal del arco iris en el pacto con Noé. Vemos aquí entonces esta señal también recuerda la creación, que el Señor creó todo en 7 días y ciertamente en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Termina este capítulo señalándonos que el Señor había hablado a Moisés sobre el monte Sinaí y le había dado 2 tablas de testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, extraer de este capítulo? ¿En qué es lo que podemos meditar en este capítulo? En primer lugar, podemos ver cómo el Señor llama a Bezalel y a Aholiab y le llama para que trabajen en el templo y les da para que puedan trabajar en ese templo la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para que lleven a cabo eso. Y ahora, como somos parte de este nuevo pacto, todos nosotros no se nos da por pocos o por porciones el Espíritu Santo como pasaba en el antiguo pacto, sino que ahora todos los creyentes son bautizados en el Espíritu. O sea, todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, tal como lo vemos en las cartas en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 12 o en Romanos 12, se nos dice que todos tenemos el Espíritu Santo y por tanto todos tenemos la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento dado por Dios para edificar la iglesia. Así como en el antiguo pacto se le daba a ciertas personas, ahora todos los cristianos somos como artesanos que juntos edificamos la iglesia, y es algo que no pensamos mucho cuando usamos la palabra edificar, que tiene que ver con la idea de construir. Todos construimos la iglesia. ¿Cómo? ¿Con qué? Construimos la iglesia con la sabiduría de Dios que nos dio, con la inteligencia de Dios que Dios nos dio, con el conocimiento que Él nos ha dado. Entonces, hermanos, usan todos esos dones, usa todos los dones que Dios te ha dado para esta edificación. ¿Cómo estás edificando la iglesia? Sabes que serás juzgado por el Señor por el uso o mal uso de los dones que Dios te ha dado para edificar su iglesia. También podemos ver en este capítulo que, como sabemos que Dios creó el mundo en 7 días y el séptimo día cesó de trabajar y por tanto lo santificó, de tal manera que esto está en los 10 mandamientos. El 4.º mandamiento apunta a eso, que deben trabajar solo 6 días y el séptimo debe ser el día de reposo. Aquí Moisés vuelve a repetir la importancia de este día, y aquel que no obedezca este día debe morir. Cuando vamos al nuevo pacto nos encontramos con que tenemos también el día del Señor, el día de nuestro Dios, y ese día cambia del día sábado al día domingo, no por un emperador como generalmente se dice, sino porque el primer día de la semana, que es el séptimo día, fue el día en que Jesucristo resucitó. Como Él resucitó, ese es el día que nosotros guardamos, ese es el día del Señor en que nos juntamos, ese es el día en que al Señor alabamos, y por tanto debemos preguntarnos, o debes preguntarte, hermano, ¿cómo guardas ese día? ¿O guardas verdaderamente ese día?
¿Dedicas ese día al Señor verdaderamente o te distraes en otras cosas? ¿Está tu mente meditando en la palabra de Dios? ¿Está reflexionando? ¿Está oyendo la palabra del Señor? ¿Está atento a lo que Dios te quiere decir? ¿Estás con expectativa de lo que Dios te quiera decir? ¿O ese día te parece un día cansador, un día pesado y un día deleitoso, un día en donde no te goces en el Señor, cuando debería ser exactamente un día en el cual nos gozamos y nos deleitamos en la presencia de Dios? Hermanos, aunque todos nosotros se nos ha dado la mente de Cristo, se nos ha dado la sabiduría, se nos ha dado el conocimiento, se nos ha dado la sabiduría, aún en nosotros también permanece el pecado remanente. Aunque nosotros queremos guardar el día del Señor, queremos obedecer a Cristo en todas las cosas, sin embargo vemos que hay cosas, circunstancias que pasan esos días que no estamos poniendo todo nuestro deseo, todo nuestro anhelo en querer guardarlo. Estamos no preocupados de congregarnos, sino de otras cosas. Y si estamos congregándonos, a veces no está nuestra mente incluso ahí. Y estamos desviándonos de deleitarnos en ese gran día que el Señor ha creado para gozarse y alegrarse en él. Hemos pecado, pecamos, pero tenemos perdón y redención y tenemos esperanza, porque Cristo sí es toda la sabiduría, Cristo es toda la inteligencia, Cristo es todo el conocimiento, y en Él no hay pecado. Él ha guardado el testimonio, los mandatos del Señor de forma perfecta, y por eso tenemos perdón y redención cuando nosotros no vivimos conforme a la gracia de Dios. Arrepiéntete, confía, cree y sigue edificando la iglesia del Señor y sigue adorando al Señor cada día domingo, donde nos reunimos para alabar a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.